Estimados amigos de Luces del Siglo, hoy tenemos una visita especial en el estudio a Samuel Aguilar Ibarra, serenísimo gran maestro grado 33 del Grande Oriente de México de la Masonería. ¿Cómo estás, Samuel? Muy bien, gracias. Ya te tenemos de vuelta en el estudio. Contento de vuelta por aquí, gracias. Sí, muy contento porque te dieron un reconocimiento del cual vamos a hablar ahora, pero se te ve muy feliz. Muchas gracias. Y nos acompaña también Javier Xiao, gran secretario del Grande Oriente de México. Un placer acompañarles aquí. Sí. Gracias. Bueno, pues vamos a platicar hoy de este reconocimiento, Samuel. El Gran Oriente de Francia te otorgó el premio a la laicidad. Así es. Platícanos un poco en qué consiste, qué simboliza. Es un premio internacional que se te da a ti, que estás aquí en Quintana Roo viviendo y representando a la masonería quintanarroense, bueno, a la masonería nacional también. Platícanos un poco. Muchas gracias. Bueno, pues sí, efectivamente este premio, el premio a la laicidad, es un premio que el Gran Oriente de Francia entrega año con año ya desde el año 2011, y el premio consiste básicamente en reconocer acciones a promoción, al trabajo, en todo lo que significa la laicidad. Es decir, el trabajo sin una especie de religión enfocada completamente. Pero es muy importante el punto de decir, no quiere decir que sea antirreligioso. Claro. Es completamente lo contrario. No se habla de tolerancia a las religiones, se habla de aceptación. El hablar de tolerancia nos habla de a la una fuerza. Diferencia. Te reconozco pero a la fuerza. Exactamente, quizá, te ¿no? reconozco a la fuerza, como tú dices, pero voy a actuar civilizado, voy a actuar tranquilo. Mientras que la aceptación es exactamente lo contrario. Es no me importa en qué creas o cómo creas, yo puedo trabajar de la mano contigo. En una charla anterior, Samuel, tú nos hablabas de la laicidad precisamente. Y esta es una figura que tiene que ver con la diversidad, la apertura, el reconocimiento a las diferencias, la aceptación. Esa es la figura, eso es lo que representa la laicidad. Así es, eso es lo que representa. ¿Sí? ¿Cómo nos conviene a nosotros como ciudadanos, cómo nos conviene vivir bajo estos parámetros de laicidad, ¿no? Luego se confunde mucho, como tú dices, luego pensamos que la laicidad tiene que ver con algo antirreligioso, y no va por allá. No, es exactamente lo contrario. México es uno de los países con un sistema laico con más antigüedad sobre la faz de la tierra. Si nos ponemos a buscar en los países europeos, incluyeron el término de laicidad muy recientemente. En México no. México desde los 1860, 70 ya estaba impresa laicidad en nuestra Constitución. ¿Por qué es conveniente hablar de laicidad? Cuando hablamos de aceptación, hablamos de la no oposición, y al no haber oposición, no hay violencia. Y esa es la parte más importante. Y creo que es algo que necesita ahorita nuestro México. La no violencia. ¿Cuántas veces el ser humano no tiene guerras por forma de pensar? Musulmanes con judíos, las cruzadas. Podemos estudiar historia y darnos cuenta de todas las veces que ha habido crímenes, guerras y atrocidades por defender una religión o por atacar a otra. La laicidad simplemente es el concepto de decir, no te preocupes por lo que cree el otro. Acéptalo con lo que cree y vamos a trabajar de la mano para un bien común. Y está plasmado en nuestra Constitución, Así ¿no? es, Y en las así constituciones locales está bien plasmada esta figura, ¿no? De la laicidad, en la que la aceptación de credos pues, es muy importante, ¿no? Así es. Así es. No hay un pleito. Lo importante es que un Estado laico, una comunidad laica o una persona laica no es una persona antirreligiosa. Claro. Ahí es donde muchas veces nos confundimos. Ahora platicábamos hace rato fuera de cámaras, platicábamos el tema del Día Municipal de la Oración aquí en Benito Juárez, en este municipio. Es una propuesta que diversas organizaciones religiosas le están planteando al ayuntamiento, al Cabildo de Benito Juárez. Y se generó toda una controversia precisamente por el concepto de laicidad. ¿Qué nos pueden decir, Javier, Samuel, qué nos pueden decir al respecto?
¿Por qué al abordar este tipo de figuras entra la confrontación inmediata? Gracias. Como tal no es una confrontación, creo que solamente es una manera libre de poder pensar y expresar cuáles son nuestra postura en cuanto a la connotación que le dan al día, y le dan el tema de oración. Creo que no todos oramos, no todas las religiones hacen posiblemente todos hacen un acto parecido, pero cada religión o cada grupo religioso tiene una manera específica de llamarle a ese momento o a esa práctica que hacemos, ¿no? Entonces, el llamarle oración creo que nos deja fuera a quienes no lo participamos de esa manera. ¿Qué pasa con los que solamente meditan? ¿Qué pasa con los que solamente rezan? ¿O con los que solamente toman un momento de esparcimiento para tratar de hacer algo bueno o filantrópico? Claro. Creo que deja muy de fuera diversas áreas que, si bien es cierto, es una iniciativa de un grupo de asociaciones religiosas como tal, son los que practican la oración. Nosotros no estamos en contra, obviamente, de ese día, no estamos en contra de poder hacer algo por un bien común, como decía Samuel. Creo que todos tenemos mucho que aportar, creo que todos tenemos mucho que hacer, y el tema de laicidad es ese. No dejemos de fuera a gente que no ora, porque entonces decimos que no está aportando nada a nuestra sociedad. Creo que todos podemos hacerlo. Y hace un momento también, como decías, fuera de cámaras, platicábamos un poco acerca de qué otro nombre se le podría dar a ese día. Existe el Día de la Paz, y todo mundo puede practicar ese día un maratón, ese día puede practicar una obra filantrópica, ese día puede practicar algo en específico que ayude para llevar a la paz de nuestra ciudad, ¿no? Y de hecho hubo voces ciudadanas en las redes sociales, cuando se publicó la nota, hubo voces ciudadanas que decían: yo soy agnóstico, yo soy ateo, yo no le pago a mis autoridades, a mi gobierno, para que hagan oración, sino para que vayan a recoger la basura, sino para que vean el tránsito. O sea, y tienen razón, ¿verdad? Sí, tienen razón, pero aquí yo creo que es un error de connotación. Hablábamos también de lo que es el espíritu. Yo creo que el espíritu de este día, es la esencia de este día, es hacer algo positivo, concentrarnos en pensar algo positivo para nuestro municipio. Desde ese punto de vista, como se estaba diciendo, podríamos cambiarle probablemente el nombre, no un día municipal de la oración, podríamos hablar de un día municipal de la inclusión de credos. Efectivamente. Donde los que creen y los que no creen en alguna cosa o en otra se puedan reunir juntos todos para poder elevar un pensamiento, elevar palabras, compartir un momento de tranquilidad, de paz. Y esto nos ayudaría muchísimo a romper viejos esquemas, a romper paradigmas. A mí me da mucha risa cuando la gente dice: si eres masón, eres anticatólico. La verdad es que nosotros en la masonería tenemos, por ser México, la mayoría de los que estamos adentro, católicos. Hay la otra parte de los que estamos adentro, protestantes. También hay ateos. Hay de todas las formas de pensar. Si tú te vas a otro país, te vas a Turquía, en el mismo lugar masónico vas a encontrar judíos y musulmanes conviviendo. Entonces, finalmente, un día de la inclusión de credos, sería mucho mejor. Sí, respeta el espíritu, la intención original de este planteamiento básico, del planteamiento original de estas asociaciones, pero también cumple con todo lo que está proyectado en nuestra Constitución y, como bien dices, lo que la gente percibe. Hay que entender muy bien qué es religión. Nos confundimos mucho, pero si tú estudias el origen de la palabra religión, viene del latín religare y consiste en cualquier actividad que hace que tú mismo te encuentres a ti mismo. Ese momento en el cual tú puedes elevarte ante ti mismo y pensar en ti mismo. Claro. Entonces, habrá para quien la religión sea un deporte. No, pero la religión lleva un ritual. Díganme si el deporte no lleva un ritual. Tienes que calentar, tienes que usar un uniforme, tienes que concentrarte, tienes que practicar, tienes que hacer muchas cuestiones. Entonces, no seamos excluyentes al hablar de que porque es religión ya tiene que haber un padre, un ministro, un sacerdote. Yo te puedo decir, la masonería no es una religión. En esencia, la masonería no es una religión. Sin embargo, alguien que utilice la masonería para religarse consigo mismo, para esa persona sí es una religión. Claro. Entonces, ese es el punto medular que nosotros vemos desde la laicidad.
No es mala la iniciativa, por supuesto que no es mala la iniciativa. Yo no considero que sea malo que un gobierno trate de unirse a cualquier iniciativa. Sin embargo, yo creo que respetuosos de nuestra Constitución, del espíritu laico del Estado mexicano, sí deberíamos hacer algo un poquito más abierto. Como decía Javier hace un momento, no se trata de los que no oren, hagan su propio día. Claro. Sí, hagamos un día de la inclusión de credos y yo creo que nadie, ni en Quintana Roo, ni en cualquier parte del mundo, podría sentirse mal de ver que en el mismo lugar, en el mismo momento converjan los que creen, los que no creen, los que oran, los que rezan, los que estudian, cualquier persona, cualquier agrupación humana con un tipo de credo similar, que en ese momento esté decidido a aportar desde como lo saben hacer, desde como les gusta hacerlo o creen que lo pueden hacer, para con toda la sociedad. Claro, incluso a nivel nacional, el presidente de la República actual, Andrés Manuel López Obrador, que es de Morena, que es un gobierno de izquierda y que muchos saben que forma parte de la masonería, por ejemplo, él públicamente, en actos públicos, ha dicho que respeta el cristianismo, que los cristianos deberían ir a la iglesia más a pedir por el bien común que en lugar de estar haciendo cosas malas, por ejemplo. Él mismo como que insta, el mismo Donald Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, dijo que la constitución política de su país está plasmada, está basada en la doctrina cristiana, ¿no? Él públicamente se ha dicho cristiano. En fin, no hay nada negativo que pueda decir, no, el gobernante no puede hablar de cuestiones doctrinales porque inmediatamente rompe con la laicidad, ¿no? Claro, hay que entender también, el gobernante sigue siendo un ser humano, no porque se vuelve gobernante ya en ese momento y te olvidas de tu religión y te olvidas de tus gustos personales y te olvidas de tus hábitos. No, el gobernante es gobernante transitoriamente, pero sigue siendo un ser humano por el resto de su vida. Y es un ser humano antes de llegar. Claro. Con una formación, con hábitos, probablemente con una religión. Entonces no podemos decirle al gobernante que no tiene el derecho de profesar su fe. Lo que no puede hacer es hacerlo a nombre del Estado. Efectivamente, a nombre del Estado. A nombre del Estado es lo que no puede hacer. Si estudiamos la ley es muy clara en ese sentido. Claro. ¿Sí? Y hablar de espíritu, como decíamos, pues tampoco está mal. Tampoco está mal. El espíritu de la ley. El espíritu de la ley. La misma Suprema Corte de Justicia de México, cuando alguien se pone a leer las tesis que llevan a cabo, los razonamientos que llevan, dice basándonos en el espíritu de la ley, basándonos en el espíritu del legislador. Entonces, se ha malinterpretado, yo creo que de una manera un poquito discriminativa, me atrevería a decir, que cuando se habla de espíritu se está hablando forzosamente de religión, y cuando se habla de religión se habla prácticamente de un culto, y son palabras diferentes y son cosas diferentes. Entendido bien ya este concepto, esta figura de la laicidad, porque te premiaron precisamente por eso, platícanos un poco, Samuel, ¿este premio va directamente a tu persona o va directamente a todos los que representas, a la masonería en general? Platícanos un poco para los que no estamos tan involucrados en este tema. Bien, el premio sí es un premio personal, pero creo que es obvio que yo no podría haber llegado a este premio de no ser por el apoyo de la masonería mexicana. No, nadie puede hacer lo suficiente por sí solo. Nosotros somos una gran familia, trabajamos en armonía, trabajamos coordinados, y ese esfuerzo de todos que durante años yo he participado en el mismo, he tenido la oportunidad de hacer tal vez un poco más de cosas que algunos otros. Por eso es el reconocimiento que me dan a mí en lo personal desde el Grande Oriente de Francia. Claro. Y hay diferentes ritos, diferentes logias, diferentes escuelas dentro de la masonería. ¿Tu premio va para todos o específicamente para el Grande Oriente de México? No, el premio es mundial, el concurso es mundial, por decirlo así, sin importar ritos, sin importar grados, sin importar nada. Inclusive lo han dado a personas que no son de la masonería. Ah, mira, qué bien, qué bien. Esto para nosotros, por ejemplo, como ciudadanos que no formamos parte de la masonería, por ejemplo, creo que para el sector, para esta escuela de masones, agrupación de masones, es muy importante
el reconocimiento. Para nosotros que no estamos integrados a la masonería, por ejemplo, ¿cómo podemos presumir este reconocimiento? Creo que es muy importante. Bueno, viene de claro. una nación diferente. Sí, por supuesto. Además viene de la madre de las repúblicas, ¿no? De Francia. Es el espíritu revolucionario, el espíritu de la libertad, igualdad y la fraternidad. Todo este espíritu original, pues prácticamente surge de los pensadores franceses, sobre todo de los masones franceses. Entonces, por supuesto que es un mérito que como mexicanos nos llega a nosotros, a todos. No se trata de nada más es para los masones o nada más es de Samuel. No, hay que entenderlo, es un reconocimiento que Francia le hace a México a través de mi persona por el trabajo que hemos podido desempeñar varios mexicanos, muchos mexicanos, en pro de la laicidad. Claro. Y por supuesto, pues enarbolando que nuestra Constitución, nuestras leyes son laicas, aunque a pesar de eso sabemos que en nuestra historia muchas veces la laicidad ha sido teórica. Hoy en día México se percibe más laico, hoy en día la sociedad se percibe mucho más laica. Yo me acuerdo cuando era chico, era casi imposible hablar de tener un amigo con padres divorciados porque eso lo condenaba la iglesia. Sí. Sí. Sin embargo, bueno, la sociedad va evolucionando y ya lo vemos ahora. Hace unos años era imposible pensar que la mujer votaba. En 1954 la mujer empezó a votar en México. ¿Hasta cuándo en Suiza? Hasta 1977. Yo ya estaba jugando pelota en el jardín de mis papás cuando la mujer todavía no podía votar en Suiza. En Suiza, Europa, primer mundo y como lo querramos ver. Entonces, hay un trabajo de laicidad, de inclusión, de equidad en México muy importante y yo creo que el premio nos debe servir nada más simplemente como una forma de entender que hay un reconocimiento por parte de Francia hacia México. Claro. Muéstranos, por favor, la estatuilla esta que está preciosa, el diploma. A ver, platícanos un poco de la representatividad que tiene. Mucho simbolismo, además, ¿no? Sí, por supuesto. Esta estatuilla normalmente se le conoce, vamos a ponerla para acá, como la Marianne, como la Mariana. Entre las grandes leyendas que hay en Francia es precisamente que esta dama, la Mariana, fue la que llevaba la bandera francesa al frente de los revolucionarios. Muchas veces hemos visto el famoso cuadro de la República donde va caminando la Mariana con la bandera francesa, con los pechos destapados y todos los soldados y toda la gente caminando atrás de ella. Esa es la representación, la República, todo lo que son los conceptos republicanos. Claro, todo lo que involucra. Lo que involucra, ¿no? exactamente. Si nos fijamos, bueno, esta en particular tiene aquí una banda con algunos de los motivos masónicos, que es parte de alguno de los uniformes por ahí que usan los masones. La escuadra, el compás, esta banda, ¿no? Con estos símbolos. Es preciosa, sí, efectivamente. Sí, y representa la lucha, representa la virtud. La virtud es una lucha constante que nosotros tenemos que librar internamente en contra de nuestros vicios, en contra de nuestras pasiones. Es la representación de la virtud. Y además yo creo que en nuestra mente está la figura de la igualdad, ¿no? La fraternidad, la libertad. que es lo que hemos, la libertad que hemos heredado directamente de los franceses, ¿no? Sí, pues de los conceptos de la como cuna tal. francesa. De los conceptos, claro. Claro, y es parte de lo que nosotros mismos vemos. Si nos fijamos en este gorro que tiene, que era el gorro de la clase trabajadora, y nos acordamos de las viejas monedas mexicanas, también tenían este gorro. Y atrás el sol. O sea, el este águila gorro podríamos decir que simboliza a una clase social, no sé, mucho trabajadora. más trabajadora, quizá mucho más vulnerable. Fíjate que no me atrevería a hablar de vulnerable. Trabajadora. Trabajadora, sin importar si eres vulnerable o eres fuerte o eres rico o eres pobre o eres culto o eres inculto. Si eres trabajador, eres digno de portar este gorro. Claro. Ese es el concepto que se tiene a través de esta estatuilla. Efectivamente. Y el diploma que nos traes, cuéntanos un poco, a ver qué representa, quién lo firma. Okay.
Bueno, el diploma lo firma el gran maestro del Gran Oriente de Francia, Jean-Philippe Hubsch, también el muy perfecto y sabio venerable del rito francés, que es Philippe Guglielmi. Y déjame ver la tercera firma. Son ellos dos, son estas dos firmas las que tenemos. Se bajó un poquito. Entonces, el premio lo entregan junto con el gobierno francés, con el gobierno de la República Francesa, y es una ceremonia que se lleva a cabo en París, en un salón que se llama el Philippe Grossier, que es un gran salón que tiene ya muy tradicional, muy clásico de la época. Junto a ese salón casualmente tienen la puerta que detuvo a los nazis para que no entraran al recinto masónico. Después de unos años la puerta la extrajeron completamente y la pusieron, una reja la pusieron en un salón de juntas, que es el Salón del Gran Consejo. Claro, todo lleno de simbolismo. Así es. ¿No? Así es, todo así lo es. que representan esas luchas, Todo lo que ¿no? tiene que ver, claro. ¿No? Creo que tu trabajo a lo largo, tú eres grado 33. Sí. Eso significa que realmente le has dedicado muchos años, mucha dedicación al trabajo dentro de la masonería, ¿no? Que además es un trabajo que se refleja en lo social, en lo externo, más allá de lo que haces al interior de la masonería, creo que se refleja externamente a la sociedad, ¿no? Eso es precisamente lo que te premian, Así es. ¿no? Así es. Un motivo de mucho orgullo, Por supuesto. ¿no? ¿De cuánta gente estamos hablando que hay detrás de ti en las filas de la masonería que están todos los días trabajando? Mira, la agrupación denominada Grande Oriente de México, que es la única reconocida internacionalmente, tiene 6,000 miembros activos en lo que es la República Mexicana. Somos 6,000 en la República en la Mexicana. República Mexicana. Hombres, mujeres, mujeres. adultos, jóvenes que están trabajando todos Así los es. días. Sí, ¿no? a nosotros no nos interesa ni la edad, ni el sexo, ni las preferencias, ni las creencias, ni los estudios, ni la condición social. Somos un grupo exageradamente elitista, pero no somos elitistas en dinero, somos elitistas en intelecto, somos elitistas en la gente que quiere trabajar. Claro. Ese es el elitismo que nosotros tenemos. Los antiguos como masones. griegos precisamente velaban para que sus gobernantes fueran parte de esa aristocracia, pero de la aristocracia no económica, sino de la aristocracia espiritual, como ellos le llamaban, Así ¿no? O es. intelectual, De libre artística, pensamiento. de libre pensamiento, ¿no? Sí. Eso es precisamente lo que han hecho ustedes aquí en México, trabajado. Es lo que trabajamos día con día, pero sabemos que hay muchos errores, que hay muchas fallas, que esto es perfectible y tenemos que seguir trabajando en lo mismo. Perfecto. Javier, ¿tú cómo has contribuido también en esta recepción de este premio? Cuéntanos. Solamente en adjudicármelo. Lo presentamos hace unos días, hicimos una invitación hacia la prensa, tuvimos un acercamiento con la directora de Asuntos Religiosos también para que nos acompañara este día. Y en el momento de la presentación del premio, Samuel, que tengo muchos años de conocerlos, a buen amigo, aparte de compartir este espíritu masónico, este libre pensamiento. Y cuando presentamos el premio, yo pensé y dije, es un premio para Samuel Aguilar. Pero al momento de hablar y de presentar un video donde fue la entrega en Francia, que tenemos las imágenes ahí del video, yo dije, y nos entregan este premio por primera vez a México y por primera vez en Latinoamérica, y nos lo entregan al Grande Oriente de México, ¿no? Y ya después me acordé y dije, y por manos de Samuel Aguilar. Entonces creo que este premio, como bien dice Samuel, sus años de trayectoria, su trabajo, todo lo que ha invertido en este movimiento masónico, que ya hemos llegado hasta Europa, pues él lo comparte con nosotros, ¿verdad? Nosotros el colgar un premio de estos para nosotros como Grande Oriente de México nos hace sentirnos orgullosos de que nuestra libertad absoluta de conciencia, nuestro libre dogmatismo, nuestra equidad de género, por el cual hemos estado luchando, pues tiene reflejo ya a nivel mundial. Claro. ¿Qué es lo que viene? Platíquenos en esa entrevista, ¿qué es lo que viene? Ya tienen ese recorrido, es como una forma de decir, ya me colgué la medalla y le ponemos freno, o al contrario, eso los llena de vitalidad, como de yo fuerza. lo comenté ese día, yo espero que antes de unos 5, máximo 10 años, caiga otro premio de estos en México. De ninguna manera es, bueno, ya cayó y ya no.
No, yo espero que en unos años, cuando yo tenga la oportunidad, si tengo la vida suficiente, en unos 20, 30 años, poder ir a acudir al salón principal de la masonería mexicana y encontrar varias de estas estatuillas colocadas ahí. Eso sería importante y eso sería decir, sí se está haciendo el trabajo masónico. No sirve de nada que una persona sea la que se lleve las medallas si no hay una trascendencia. Finalmente, ¿qué es lo único que va a quedar? Letras y piedra. Lo que escribimos a través de nuestros pensamientos y lo que construyamos a través de nuestras obras. Es todo lo que queda. Nosotros desaparecemos. Entonces, esta trascendencia es la que busca la masonería, que realmente cada vez podamos ir contagiando más el espíritu y contagiando más el espíritu para que de esa manera haya una unidad. Y un medio ahorita viable completamente y que nos encantaría se reflexiona al respecto es que en vez de ser un día municipal de la oración, Sí. se haga un día de la integración de credos. Exactamente. Podrían llevar ustedes esa propuesta, ¿no? Sí, claro. O no sé Claro. si ya la llevaron. Ya No estuvieron se por ha allá, llevado. pero podrían hacer esa propuesta, Claro ¿no? que sí. Porque a fin de cuentas, como tú dices, más allá del nombre, si le ponen una oración o que inclusión de diversidad de credos, la esencia, como está pensada esta iniciativa ciudadana, es pensar por el bien común, Claro. por la prosperidad de los cancunenses. Son cosas buenas a fin de cuentas, ¿no? Claro, son cosas sí, buenas que hay la detrás. propuesta positiva completamente, nosotros la reconocemos, la abrazamos, felicitamos a los que la propusieron y nos sumamos a ese esfuerzo para tratar de que no sea solo el grupo que yo siento que lo hizo con mucho respeto, Sí, sí. diciendo, bueno, nosotros lo que sabemos hacer es esto. Creo que a los demás grupos nos toca llegar y decir, oye, y si ahora lo que tú dijiste nos sumamos todos. Y además, como muchas otras sociedades, digo, es innegable que en Cancún pues hay mucha, y los mismos algunos secretarios de aquí de Estado lo han comentado, y el mismo cronista que estuvo recientemente lo ha dicho, hay muchas carencias, hay mucho alcoholismo, hay mucha ruptura de familia. Cancún necesita mucho de esto, ¿no? Así es. De la oración o del rezo, o de, como tú decías, Javier, pues de mucha reflexión, de mucha espiritualidad, ¿no? O como queramos llamarlo, Claro. ¿no? Claro, Creo claro. que sí es necesario el trabajo en conjunto. Pues bueno, pues felicidades, Samuel Aguilar, Javier Ciau, gracias por haber estado aquí en el estudio. Al contrario, gracias. Felicidades por este reconocimiento personal y colectivo. Muchas gracias. Y creo que para las nuevas generaciones de masones va a ser muy aleccionador, ¿no? Así es. Esperemos que así sea. Ok. Estimados amigos de Luces del Siglo, bueno, pues ya escucharon ustedes una rica charla con Samuel y con Javier. Nos vemos para la próxima.